Hola, mis amados hermanos, nuevamente ante tu consideración, esta es tu hermana Saudis Caraballo y vamos a conversar. Y hoy vamos a conversar sobre algo un poquito duro, porque cuando se habla de pecado, la gente como que no le gusta mucho. Pero yo creo que estamos en tiempos en que es necesario que nos analicemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y que veamos cómo estamos viviendo. Y para eso quiero usar la porción bíblica del pecado de David. David es un hombre tan especial para nosotros, para la iglesia. Y el capítulo 13 de Hechos dice que es un varón hecho de acuerdo al corazón de Dios. Así que eso mismo dice uno, pero ¿cómo es posible que un hombre como David haya pecado de la forma en que lo ha hecho? Y yo quiero traértelo porque es bien importante no solamente el hecho que David adulteró, fornicó, pero más que nada que un pecado, cuando uno tiene un pecado de esa clase, no es únicamente el pecado es en sí lo que impacta nuestra vida, sino que es un pecado tras otro, es como una cadena de pecado que nos lleva a esa experiencia de pecado tan terrible, ¿entiende? David en esta porción bíblica que está en Segunda de Samuel 11 nos habla de pecado terrible, como podríamos decirlo, todos los pecados son terribles, todos los pecados, pero eso en particular que es la fornicación, o sea, cómo cayó en fornicación con Betsabé. Además de eso, cómo mató a Elías. O sea, ¿qué podríamos decir? Que dos terribles experiencias de pecado, pero ¿qué lo llevó a eso? ¿Cómo un hombre como David cayó en esa situación? Esto es lo que vamos a estudiar. Cómo una serie de cadenas de pecados, aparentemente pecados menos, pecados que uno dice pecado grande, pecado pequeño. No, no hay pecado grande ni pequeño, los pecados son pecados. Pero como experiencias también, porque no todos son pecados, son experiencias de él, pero que están mal, que no fue responsable ante lo que Dios le había dado, cómo esa irresponsabilidad lo llevó a él a caer en esta experiencia de pecado tan terrible. ¿Por qué traigo eso? Porque quiero conversar contigo y es necesario, como siempre, Dios habla, que Dios hable a tu vida. Y aunque esto es un varón, yo quiero decirle a mis hermanas amadas que también se cuiden, porque estamos viviendo los tiempos más tremendos y el diablo no está quieto. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero el diablo está buscando a la gente dentro de la iglesia, a la gente amada de Dios. Él está atacando. Así que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Así que vamos a empezar leyendo en ese capítulo, segunda de Samuel, en el capítulo 11, segunda de Samuel 11, y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjese que lo primero que nos habla esta porción bíblica es que los reyes salían a la guerra en ese tiempo, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, que él no fue. Él siendo guerrero, él siendo el rey, los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén, quedarse en su palacio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que David fue irresponsable. Esa es la primero que David fue irresponsable con su posición. Porque si era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David era un guerrero, David mandó a su gente, mandó a sus guerreros a pelear solos y él se quedó en Jerusalén. Así que lo primero es que fue un irresponsable. ¿Y qué es ser irresponsable? Es la habilidad para no responder a la posición que Dios nos ha dado. Y cuando digo la posición que Dios nos ha dado, digo el padre que no responde bien a su posición, que es un irresponsable, el hijo, el esposo, como empleado, todas esas posiciones que tú tienes en esta vida natural, tú tienes que responder bien a ellas.
ser responsable, llegar a tiempo y hacer el trabajo que te corresponde. David tenía que estar en la guerra. Eso era lo primero, o sea que él estaba fuera de lugar. Vamos a ver el verso 2. Y aconteció un día que al caer la tarde, oigan eso, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Así que él se levantó, dice que se levantó al caer la tarde y se levantó de su lecho y se puso a pasearse. Pero oye, tú sabes que David en el Salmo 63 dice, David dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O sea, el David que decía, mi carne te anhela, el David que decía, de madrugada te buscaré, se levantó de tarde, oye, porque estaba durmiendo, se levantó, se quedó descansando, fue un irresponsable y entonces se levanta de tarde y se pone a mí, y yo digo, si hubiese estado mirando para arriba y hubiese estado orando al Señor, no le pasa esto, pero se puso a pasearse por el terrado y se puso a mirar para el pueblo y allí vio una mujer bañándose y dice que era muy hermosa y eso se le quedó en la mente a David. Así que vemos que fue perezoso porque estamos viendo la cadena de situaciones y de pecado que llevan a David a caer en un pecado, en pecados tan terribles que pagó las consecuencias toda la vida. Porque aunque Dios le perdonó el pecado a David, él pagó las consecuencias toda la vida, la pagó su familia completa, ¿sabe? Así que lo primero que es irresponsable y lo segundo que es la pereza. Lo tercero fue la carnalidad de David. Dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elim, mujer de Urías Eteo, tiene esposo David, esa mujer, y además es hija de Elim, y Elim era hijo de Ahitofel, y Ahitofel era uno de los consejeros del palacio. O sea que siendo nieta de uno de los consejeros, debía respetar más todavía a David. Pero como aquella mujer desnuda ya estaba en el corazón y en la mente de David, David no se pudo librar de eso. Pero ¿sabes por qué? Porque no estaba orando, no estaba buscando la presencia del Señor. Eso dice aquí dice que se levantó de tarde y que se puso a pasearse por el terrado. Así que entonces vemos la carnalidad. ¿Y qué es carnalidad? Deleite de las experiencias mundanas, de las pasiones, de los deseos. Gálatas 5, 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo voy a repetir eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que hay que aprender a crucificar la carne. Jesús dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hay que crucificar la carne. Y para eso es la cruz. Mucha gente piensa que esa porción bíblica es que yo tengo una cruz y la cruz es mi marido. Ay, yo tengo una cruz, muchacha, tengo que negarme. No, si la cruz no es tu marido, es que tú te niegues. Bueno, te tienes que negar, claro. Pero no es porque la cruz es tu marido, sino que tú te vas a crucificar tú en la cruz. Es crucificar la carne, es crucificar nuestras pasiones, pero es crucificar también nuestro carácter. Nosotros nacemos con un temperamento y el temperamento es herencia, pero el carácter se hace a medida que vamos creciendo, se construye, lo construye nuestra familia, lo construye nuestra comunidad, lo construye hasta nuestra nacionalidad. A veces somos tan diferentes porque nuestra conducta y nuestro carácter, entiende, a través de las costumbres, ha creado en nosotros esa forma de ser. Así que vemos entonces que él fue carnal. Vamos a ver entonces el verso 5. Y aconteció la mujer, vamos a ver el verso 4 primero. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ya ahí, David
cayó en el pecado con Betsabé. Pero como era el rey, él podía hacer eso, se podía acostar con la mujer que quisiera, siempre y cuando no tenía marido, ¿sabes? Esa era la situación. El problema es que Betsabé tenía marido. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decirle a Joab, que era el líder de la guerra, envió a Urías Eteo y Joab envió a Urías a David. Envíame a Urías, le dijo David. Envíame a Urías. Y ya ahí empezó a maquinar. Mire, mire qué terrible. Empezó a maquinar David. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que ver qué hago con Urías. Y entonces lo que hago es que voy a simular esto. Voy a enviar a buscar a Urías, le envío a Urías a su casa, él se acuesta con su mujer y ya el hijo es de él. Lo que pasa es que se encontró con un hombre fiel. Urías es el hombre más fiel que yo he visto en la palabra. Dice la palabra en Apocalipsis en la iglesia de Esmirna, creo que es Esmirna, perdóneme, hermano, pero lo dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, que Urías, ese Urías que David envió a buscar para que se acostara con su mujer, no se acostó con ella, aunque vino. Yo me imagino que Urías, cuando llegó al palacio y vio lo bien que David lo estaba tratando y cómo los que estaba haciendo con él, que algo, Urías pensó que se traerá el rey conmigo. Algo aquí no está bien. Pero aún así, él fue fiel. Él no hizo nada que rompiera esa fidelidad de él con Dios. Y ese orden del palacio y ese orden de la guerra y ese orden de él como guerrero. Él se sostuvo en el orden de Dios y eso es fidelidad. Cuando tú te sostienes en el orden de Dios, tú eres fiel. Así que vemos entonces cómo David envía a buscar a Urías y dice que cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, pura hipocresía. Pura hipocresía. Entonces envió a decirle, el verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Así que le envía a buscar y le pregunta por cómo está la guerra, cómo está. Eso me suena a mí a pura hipocresía. A pura hipocresía. Cuando vemos esas porciones bíblicas, cuando leemos esta porción bíblica y vamos entonces a 2 de Timoteo 3:24, porque es puro egoísmo, pura hipocresía. Yo pienso en mí, yo pienso en cómo solucionar las cosas, ya no pienso en el reino, ya no pienso en mi pueblo, ya no pienso en mi familia siquiera. Nosotros en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, yo quiero leérsela. 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice así. Capítulo 3, versos 2 al 4. Dice que en estos tiempos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, dice el Señor, vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. O sea, cómo, y sobre todo esas primeras líneas, ¿verdad?, que leí, cuando dice que habrán hombres amadores de sí mismos, David lo único que estaba pensando ahí era en él. Déjame mandar a buscar a Urías, déjame ver cómo yo preparo esto, él se va a acostar con su esposa, va a decir que el hijo es de él, pero se encontró con con el fiel, con lo que no era él. Y Urías no fue a acostarse con su esposa, sino dice que se quedó en la puerta del rey. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Bueno, imagínense,
cuando el rey le manda ese presente, es que Urías debe decir, bueno, aquí está pasando algo terrible. ¿Qué estará maquinando el rey contra mí? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos. Él se quedó a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Como quien dice, después que has estado tanto tiempo fuera de tu casa, ¿por qué no te fuiste con tu mujer? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá. No, 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 es que este es maravilloso. Este hombre es tan y tan maravilloso, Urías. Voy a repetirlo. Y Urías respondió a David, el arca, Israel, Judá, están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida suya y por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No voy, rey, no voy a ir a mi casa, porque eso no está bien. O sea, Urías, el soldado de David, estaba dando a él un ejemplo, un testimonio de lo que es un hombre fiel, lo que no estaba haciendo David en ese momento. Así que nosotros vemos cómo esa irresponsabilidad, ese egoísmo, esa mente que empezó a maquinar, uno tiene que tener cuidado porque no nos damos cuenta, pero queremos resolver las cosas a nuestra manera y empezamos a maquinar de una forma terrible. Ahora mismo, mire, yo tengo que buscar unas llaves para mi apartamento para dársela a mi hermano, porque no es fácil entrar al apartamento donde yo vivo, no es fácil entrar. Y yo quiero darle las llaves de la entrada, no solamente del parking, sino de la entrada principal al edificio. Pues yo puedo decirle, si yo le digo a la administración que se me perdió la llave, me van a dar una porque no la dan así, o sea, te dan cierta cantidad ya. A mí me dieron para mis hijos, ya no te dan más. O sea, y porque claro, no quieren que esté entrando todo el mundo al edificio. Si yo le digo a la gente del edificio que a mí se me perdió mi llave, a mí me tienen que dar otra llave. Pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo mentir. Y en estos días yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo para conseguir esa llave. Porque se la venden a uno, pero no te venden más de 3, ya me vendieron las mías. O sea, no, no te venden más. No te venden ni te permiten que tú cojas. No. Claro, tú puedes abrir, lo que pasa es que es electrónico y para mí siempre es un problema porque yo no sé bregar mucho con lo electrónico y es electrónico y es un problema para entrar. Pero no puedo hacer otra cosa. Y aquí estoy orando al Señor, Señor, tú me vas a dar la solución. Mi hermano necesita una llave, porque ahora mismo todos mis hijos están de viaje y mi hermano es quien me ayuda, quien me cuida, si yo no, si mis hijos no están. Pero no tiene una llave de entrada de la puerta principal. Si viene de noche no puede entrar. Pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo hacer otra cosa. Orarle al Señor, Dios me va a dar la solución. Pero yo podría decirle, vuelvo y le digo, pero no está bien, no estaría bien delante del Señor. No podemos maquinar, no podemos mentir, no podemos hacer eso. Creemos que porque son mentiras, hay quien le dice mentiras blancas. Ay, yo no sabía que había mentiras blancas. ¿Tú sabes cuántas veces aparece la palabra mentir en la palabra como pecado? Es uno de los pecados que más aparecen en la palabra. Mentiroso, 168 veces aparece. 168 veces. Eso quiere decir que Dios no, porque es que el diablo es rey de mentira. Estos dos son dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de la verdad y el reino de la mentira. Y nosotros pertenecemos al reino de la verdad. Así que tenemos que tener cuidado con todo eso. Vemos entonces que David fue hipócrita, que David fue un mentiroso, que se encontró con un hombre fiel, un hombre maravilloso. Y el verso 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama.
con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. De todas formas, no descendió. A mí me da esta gracia porque David creía que podía convencer a Urías como fuera y nada lo convenció. Se encontró con el Señor mismo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Eso me da una tristeza en mi corazón, porque le dio a Urías la carta donde le daba sentencia de muerte a ese hombre, y ese hombre llevó la carta hasta donde Joab. Pudo haberla botado por el camino, pudo haber hecho otra cosa con ella, pudo haberse enfrentado a Joab y decirle, pudo haberse enfrentado al rey, pero no lo hizo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos del mismo Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, porque para que sea herido de muerte. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo sabérselo a David todos los asuntos de la guerra. Así que vemos, mis amados hermanos, cómo un pecado lleva a otro pecado, cómo una mente en tinieblas, cómo una mente en penumbras, amados hermanos, lleva a un hombre tan precioso a destruir gran parte de su vida. Porque aunque David, déjame decir que el trono de David es un trono especial para nosotros la iglesia, porque es donde se va a sentar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Óyeme bien, la vida de David con sus hijos sobre todo fue terrible, pero él se buscó esta situación. Él se la buscó y muchas veces nosotros Dios nos perdona, Dios nos restaura. Entonces dice, no, pero estamos en el tiempo de la gracia. Pues te voy a decir, si estamos en tiempo de la gracia. Pero dime tú cuando un hombre, teniendo su matrimonio, teniendo su esposa, tiene una relación fuera de matrimonio y de esa relación tiene un hijo, aunque su esposa lo perdona, aunque continúa con su matrimonio, aunque ese matrimonio de él sigue creciendo, aunque él se arrepiente. Déjame decirte una cosa, pero sabes una cosa, ese hijo es de él, tiene que mantenerlo. Y si la mamá se le ocurre, la mamá de ese niño, no es una mujer que por lo menos tenga conciencia de justicia, olvídate tú, que ese hombre está sujeto a esa mujer toda la vida. No está pagando las consecuencias de su pecado. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios te perdonó, te arrepentiste, Dios te perdonó, pero tienes que mantener ese hijo. Eso te toca. Así que claro que estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia es maravilloso. Dios perdona, Dios restaura, Dios es misericordioso. Al infierno, si no, no nos vamos, ni David tampoco se fue. El profeta le dijo, tu pecado ha sido remitido. Porque se encontró con un profeta. El profeta fue y lo confrontó. Y cuando el profeta lo confrontó, mi amado hermano, David se arrepintió, porque si algo tenía David es que sabía arrepentirse, por eso era que era de acuerdo al corazón de Dios, porque era un hombre que sabía arrepentirse, sabía reconocer su pecado, sabía llorar por su pecado. Tuvo 15 días tirado en el piso cuando se dio cuenta de que Dios estaba presente mientras él estaba pecando. Dios estaba ahí mirándolo, porque Dios está presente. Porque nosotros creemos que Dios está presente para darnos las cosas buenas, pero cuando hacemos algo malo, Dios no está. Dios está, ¿sabes? Presente siempre. Cuando somos de Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros y está presente siempre. En lo bueno y en lo malo. Depende de ti arrepentirte. Claro que sí. Y lo bueno de esto es que el mismo Espíritu Santo pone ese arrepentimiento y ese dolor en el corazón, porque cuando nos arrepentimos hay dolor. Así que vemos lo infiel que fue David. Y cuando hablamos de infidelidad, mi amado hermano,
hablamos de una situación que afecta a otras personas. Es, es romper un convenio, es romper un pacto. Cuando tú eres infiel, tú estás rompiendo un pacto. Tú no respetas los acuerdos, trayendo como consecuencia que se quebrante la confianza. La infidelidad quebranta la confianza. Y como les dije un poquito más adelante, la confianza hay que construirla poco a poco. No es de la noche a la mañana. David pagó las consecuencias de su pecado. Un hombre hecho de acuerdo al corazón de Dios. El poeta de Israel, el que escribió tantos salmos. La mitad del libro de los salmos lo escribió David, 75 salmos. 74 creo que escribió David, no estoy 74, 75. Salmos, poemas especiales que llegan a nuestro corazón. Pero el pecado de él fue terrible y es un ejemplo para nosotros. Lo tenemos aquí, ejemplo para nosotros, para que en este tiempo nosotros tratemos de evitar esto. La pereza, la irresponsabilidad, la infidelidad. Cuando las tinieblas vengan a nuestra mente a pensar mal, tenemos que ir al Señor. Romanos 12 nos dice, y quiero leerlo, Romanos 12, yo quiero leerle esa porción bíblica, que es bien importante en este momento para renovar nuestra mente, para que tú la tengas en cuenta. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En el nombre de Jesús. Renovando nuestra mente se llama este estudio, renovando nuestra mente, para que nosotros podamos vivir una vida de victoria y una vida de santidad como Dios quiere. Dios te bendiga, mi amado hermano. Esta ha sido tu hermana Saudit Caraballo y ha sido tan bueno conversar contigo en esta hora. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta luego.